Bien, pasamos a la siguiente intervención. En este caso, la intervención va a ser a cargo del doctor don Manuel Lázaro Pulido. Don Manuel nace en Barcelona en 1970 y es un investigador distinguido de la Facultad de Ciencias del Seguro Jurídicas y además director de publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es catedrático de investigación en el Vicerrectorado de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor contratado doctor en el Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria y ordinario de Filosofía del Instituto Teológico de Cáceres. Es investigador de diferentes centros y grupos de investigación, entre otros de la UNED, de la Universidad del País Vasco, de las Islas Baleares y de la Universidad Bernardo Higgins, entre otras de Chile. Académico correspondiente de nuestra Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y además de honor de la Academia Jacobea, miembro del Instituto Iberoamericano de la Justicia. Don Manuel Lázaro, además, hay que decir que además de todo eso, de ser un extraordinario docente, es un gran amigo y colaborador como académico, pero además colaborador activo de nuestra academia. Sin más, tiene usted la palabra, doctor Lázaro. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a los organizadores, a don José Julián Barriga Bravo, a don Sisto Sánchez Lauro, como coordinadores, también a la Real Academia de Extremadura de Letras y las Artes, a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, por organizar este congreso tan importante. Asisto especialmente por ser amigo, aunque siempre me pone a las horas de la siesta, y ya le he dicho que por favor, a ver si a la cuarta va la vencida y me pone por la mañana, porque después de la contundente comida y sin café, pues la cosa está difícil, pero lo vamos a intentar. Así que toma nota. Vale. Muy bien, muchas gracias. Mirad, hay una cosa que siempre pasa, y es que estos congresos se organizan un año antes, no empiezan a organizarse, entonces te dicen, da un título, ¿no? Entonces tú das un título y un resumen. Bueno, yo me pongo a investigar y ya no es ni el título ni el resumen, así que lo digo para el profesor inglés que dice, no voy a hablar sobre eso, voy a hablar sobre otra cosa. Entonces voy a hablar un poco sobre el contexto teológico, antropológico de las misiones. Hay tres cosas que sí quería yo, y lo primero, que sí quiero que tengáis en mente todo lo que ya se ha dicho, especialmente muy importante, porque además no voy a poder hablar de ello, de lo que tan preciosamente nos ha contado el hermano Fray Vidal, sobre la obediencia y la instrucción y el comentario exegético que ha hecho. Es un asunto que a mí me gustaría también haber profundizado, pero como tengo 26 páginas y no voy a leer las 26, no da tiempo, pues vamos a hacer entonces hay parte que me voy a saltar, ¿vale? Pero tened en cuenta todo lo que se ha ido diciendo y lo que acaba de decir ahora para intentar soy capaz de poder comprender esto. Vale, tres cosillas han pasado este fin de semana que creo que ayudan también a iluminar esto, ¿no? El primero, el 19, fue la festividad de San Pedro de Alcántara, que ha sido nuestro patrón franciscano, un hombre que creo que su vida expresa muy bien toda la mentalidad que los 12 frailes tienen en su cabeza, ese currículum de la teología del recogimiento, que no me va a dar tiempo a hablar, que es fundamental para poderlo tener. Lo segundo es que el domingo se celebraron, ya lo ha dicho el padre Fray Vidal, fue la canonización de los mártires de Damasco, 12, entre ellos 8 franciscanos, si no me equivoco, martirizados por el Imperio Otomano, además de algunos cristianos maronitas, pero además es que el domingo, que por eso se hizo lógicamente, fue el Día Mundial de las Misiones. Por lo tanto, yo creo que el Señor ha puesto esta fecha de una manera muy adecuada para poder hablar de lo que queremos hablar, que es de la sincronía que existe entre el espíritu franciscano y las misiones. Bueno, y ahora ya os pido la última cosa, que he pesado, pero os voy a pedir la última cosa, es que vamos a dar un salto en el tiempo. Les voy a empezar a hablar de una cosa que parece que no tiene nada que ver con esto. En 1620 llegan a Nueva Inglaterra unos colonos ingleses conocidos como Pilgrims o Padres Peregrinos. Su situación en el continente europeo no era fácil, especialmente tras la condena que estos hicieron a la Iglesia oficial de Inglaterra y que les granjeó no pocos enemigos que ocupaban puestos de poder e influencia. Las autoridades inglesas les acosaron, multaron e incluso encarcelaron. De ahí van a Holanda en 1608
y se tiran 10 años allí y de pronto se dan cuenta, oyen que hay nuevas oportunidades en un sitio que se llama Norteamérica. Así que un pequeño grupo decidió abandonar Europa para dirigirse a América. Antes de abandonar Europa, acordaron con la Compañía de Virginia establecerse allí en Virginia, pero su diminuto barco, el Mayflower, se desvió de su rumbo debido a las fuertes tormentas y acabaron en Capo Cod, muy al norte de su destino, lo que hoy es Massachusetts, y establecieron la colonia de Plymouth. A los peregrinos que desembarcaron en Plymouth Rock en 1620 le siguieron sus primos teológicos, los puritanos, que se establecieron en la bahía de Massachusetts en 1630. Los peregrinos eran disidentes, religiosos, definidos teológicamente como separatistas, que querían separarse completamente de la Iglesia de Inglaterra, mientras que los puritanos eran reformadores dentro de la Iglesia de Inglaterra que buscaban purificar la Iglesia de Inglaterra de los vestigios católicos y establecer una religión más estricta y centrada en la Biblia. Como su nombre indica, mantenían la esperanza de que la Iglesia aún pudiera purificarse. Peregrinos y puritanos iban de la mano, eran personas profundamente religiosas que habían sufrido opresión en Inglaterra a manos de las autoridades eclesiásticas y estatales, y su viaje a América venía motivada por el hecho de escapar de esta persecución, a ver si en el nuevo... estaba ocurriendo en un mundo nuevo que se abría a Europa, que les estaba echando cuando ellos precisamente eran además protagonistas de ese mundo nuevo, porque eran reformados. El caso es que el propósito inicial de los padres peregrinos no solo era escapar de la persecución y encontrar un lugar donde pudieran practicar su fe sin ser perseguidos, sino también crear una nueva sociedad basada en sus principios religiosos. Los peregrinos mantenían un enfoque puritano, pero tenían una distancia crítica con respecto a cualquier forma de organización y gobierno eclesiástico. Esto le lleva a formular una organización basada en el establecimiento de mancomunidades bíblicas, basadas en los principios y leyes nacidas de la Biblia, tal y como ellos lo entendían. Constituyen comunidades políticas consagradas a su Dios y comprometidas con el imperio de la ley. Pertrechados de su preconstitución, el Pacto de Mayflower, sus audaces experimentos de autogobierno dieron lugar a una tradición constitucional que mezclaba la ley bíblica interpretada a través de la lente de su teología protestante, el derecho consuetudinario inglés adaptado a las necesidades de sus comunidades y las costumbres locales en desarrollo. Así pues, los peregrinos, estos padres del proyecto americano anglosajón, buscaban establecer una sociedad basada en sus estrictos principios calvinistas, caracterizados por una moral rígida y la creencia en la predestinación. De hecho, ellos veían en su accidentado desembarco un signo divino de ser el pueblo elegido por Dios. Su objetivo no era evangelizar a las poblaciones indígenas, sino más bien crear una comunidad autosuficiente y separada que pudiera vivir de acuerdo con sus interpretaciones estrictas de la Biblia. Hoy en día, cuando los estadounidenses se sientan a la mesa llena de comida y de pavo, lo hacían con pavo porque entonces cuando lo hicieron no había cerdo, pues los pobres se tuvieron que conformar con el pavo y lo siguen haciendo, en el Día de Acción de Gracias resuena la historia mitológica que aprendieron en la escuela primaria sobre los peregrinos que se hicieron amigos de los indios locales. Bajo la imagen de los colonos anglosajones dando las gracias con los nativos americanos, los Wampanoag, que significa el pueblo de la primera luz, el pueblo que los protestantes ingleses encontraron tras huir de la opresión religiosa en su tierra natal. La verdad es que los Wampanoag salvaron a los peregrinos del hambre y la muerte durante el duro invierno de 1620-21, recién llegados, en el que la enfermedad y el hambre redujeron a la mitad su población y pusieron a prueba su fe. El ancestral respeto de los Wampanoag por la naturaleza y el aprovechamiento de la abundancia de la tierra y el mar hizo posible que compartieran sus provisiones con los peregrinos. Fue casi un milagro que de pronto llegaran. Había un Wampanoag que empezó allí, empezó a hablar con ellos y les ayudó y colaboró con ellos todo lo que pudieron. Y en este acto de generosidad, es este acto de generosidad la base de la historia del primer Día de Acción de Gracias americano. Por otra parte, una facción de los Wampanoag, dirigida por el Sachem, o líder, Massasoit, se alió con los colonos. La población Wampanoag se había visto muy reducida por las epidemias y creían que los colonos, con sus poderosas armas, podían ser un aliado en caso de ataque de los Narragansett y otros enemigos. Así que se aliaron con ellos. Y durante un tiempo los dos cooperaron, ¿no? Los Wampanoag le enseñaban a vivir en este nuevo mundo. Los principios teológicos, que es lo que me interesa, los principios teológicos que alimentaban a los peregrinos y los puritanos eran calvinistas. Una teología centrada en la predestinación, la soberanía de Dios y la importancia de la pureza moral.
Para ellos, la salvación estaba reservada para unos pocos elegidos y la vida en la tierra debía ser una constante lucha por mantener la pureza y la santidad en un entorno austero y con una interpretación literal de la Biblia. En 1960, William Richard Hawke, profesor metodista de misiones y ecumenismo, tras analizar las misiones protestantes de 1517, señala que al inicio las misiones calvinistas estuvieron marcadas por la ruptura con la Iglesia católica y un nuevo enfoque en las Escrituras, lo que inspiró a muchos a buscar extender su interpretación del cristianismo. La mentalidad puritana implicaba una purificación frente a la veneración y la intercesión de los santos, que según ellos contenían una mezcla de elementos supersticiosos, folclóricos y cristianos, es decir, no aceptaban la propia mezcla dentro de la Iglesia católica. Imaginemos si pudieran aceptar la mezcla con otros elementos que no eran ni siquiera los santos de la Iglesia católica. Al igual que tampoco aceptaban las oraciones, las peregrinaciones, las indulgencias y otros tipos de piedad medieval. Esto supuso un impulso de la cristianización de la sociedad, en los que se incluían la enseñanza de una fe más personal y un enfoque en la formación del carácter cristiano en todos los ámbitos de la vida. La enfatización de la soberanía de Dios sobre toda la creación desde la perspectiva calvinista influyó en la manera en que estos veían la misión, ya que creían que Dios había elegido a ciertas personas para la salvación. No todos estaban llamados a ser salvos. Este generó un debate interno sobre la extensión de la misión y si todos los pueblos, incluidos los indígenas, debían ser evangelizados. A ello se le sumaba la doctrina de la predestinación, que es central en el calvinismo y que afectó a la forma en que los calvinistas abordaron la evangelización. Algunos pensaron que si Dios había elegido a ciertos indígenas para la salvación, su conversión sería inevitable. Sin embargo, este enfoque también llevó a ambivalencia sobre la actividad del trabajo misionero. Aún así, consideraron que a través de la misión los elegidos entre los pueblos indígenas podrían escuchar y responder al mensaje cristiano. Por eso digo que tengan en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Los peregrinos de Nueva Inglaterra sintieron, como hemos señalado, que debían llevar su fe a los indígenas, ya que creían que era un mandato de Dios crear una sociedad justa y ordenada bajo la ley divina. Esto afectaba la forma de entender la misión. Así, por ejemplo, John Eliot, que fue un hombre bastante abierto, conocido como el apóstol de los indios, emprendió esfuerzos activos de evangelización entre los pueblos indígenas. Eliot aprendió lenguas nativas y tradujo la Biblia al idioma algonquino para facilitar la conversión de los nativos. Fundó comunidades conocidas como pueblos de oración, Praying Towns, donde los nativos que se convertían al cristianismo, llamados indios oradores, vivían, eso sí, según las costumbres y prácticas puritanas, es decir, tenían que hacerse puritanos, con las mismas prácticas, con los mismos sombreros, con las mismas ropas, con las mismas formas. Pero este criterio limitante provocaba suspicacias. Por una parte, muchos puritanos veían a los nativos como salvajes y estaban más interesados en establecer una colonia próspera para ellos mismos que en una evangelización masiva. Por otra parte, la misión civilizadora suponía una conversión al cristianismo que a menudo iba acompañada de la imposición de la cultura y los valores europeos, lo que incluía la transformación de las prácticas religiosas, sociales y económicas indígenas. Los pueblos indígenas que aceptaban el cristianismo eran a menudo obligados a renunciar a sus formas de vida tradicionales y adoptar modos de vida europeos, lo que llevó a un proceso de aculturación forzada. El exigido desarraigo cultural provocaba la resistencia de los nativos al cristianismo y al dominio europeo. Esta reticencia nativa era interpretada a su vez por los peregrinos y puritanos como una señal de que no eran elegidos por Dios, lo que a su vez justificaba su subordinación o desplazamiento y reforzaba la idea teológica que veían los europeos como el pueblo elegido para civilizar y dominar las tierras del mundo nuevo. Además eran colonias, era una colonia donde no había unos religiosos que podían, no, todo era uno, porque allí no existe la vida religiosa ni la vida sacerdotal, por lo tanto no puede haber dentro de la colonia una visión distinta, no puede haber unos franciscanos que se metan, que luchen contra otras órdenes o contra el pueblo, era todo uno, ¿vale? Más allá de las tensiones entre las misiones religiosas y los intereses coloniales y económicos, que también se dieron, lógicamente, en otras realidades cristianas, lo cierto es que el modelo misionero que reflejaba la antropología y teología políticas calvinista desactivaba los intentos sinceros de evangelización, pues la expansión calvinista tenía una mentalidad colonial que generalmente priorizaba por su teología intrínseca, por una cuestión teológica, que lo que me interesa que veamos que es teológico, la diferencia, la creación de sociedades europeas justas y puras por encima de la conversión de los pueblos indígenas. América, este es un punto que también quiero subrayar porque es lo que me voy a dedicar a la segunda parte, se constituye en un espacio escatológico. Es muy importante el pensamiento escatológico, es decir, sobre los fines, sobre los últimos días.
Efectivamente, como hemos señalado, la escatología calvinista se caracteriza por la creencia en la soberanía absoluta de Dios, la predestinación y la idea de que la historia de la humanidad se está dirigiendo hacia un desenlace predeterminado por Dios. Ello supone una visión apocalíptica de la historia que genera una percepción de la vida terrenal como una preparación para el juicio final y la instauración del reino de Dios. En este marco, el Nuevo Mundo, y en parte América, se interpretaba no solo como un lugar físico, sino también como un espacio con un profundo significado teológico y escatológico que hace que los calvinistas, especialmente los puritanos, vieran su migración a América como parte de un plan divino mayor, el germen de un destino manifiesto, que es el concepto que surgirá después en el siglo XIX, que los llevaba a construir una comunidad ejemplar que sirviera de modelo para el resto del mundo cristiano. Vais a ver que esto también lo vamos a hacer parte de nosotros, pero hay ya matices totalmente diferentes. Así, América no era solo un refugio para la libertad religiosa, sino el escenario de un proyecto escatológico, la creación de un nuevo Israel, un pueblo elegido por Dios, que prepararía el camino para la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de los tiempos. La misión de los colonos calvinistas en América no era, por lo tanto, solo espiritual, sino también escatológica. De ahí la justificación que hemos mencionado del desplazamiento de aquellos indígenas que no se convertían al cristianismo, puesto que no podían verse como elegidos. Estos principios hacían que la misión evangelizadora estuviera fuertemente impregnada por una visión eurocéntrica, en la que las costumbres y creencias indígenas eran vistas como primitivas o salvajes. Apoyados en su idea de predestinación, los calvinistas consideraban que su religión, cultura y sistemas sociales eran superiores y que era su deber cristiano traer a la luz los paganos del nuevo mundo, toda vez que los nativos no eran iguales, esto es muy importante, no eran iguales en dignidad y valor. En este contexto, la misión calvinista no solo buscaba la conversión religiosa, sino también la transformación de los modos de vida indígenas para alinearlos con los modelos europeos. Los misioneros calvinistas insistían en que la conversión religiosa debe ir acompañada de una adopción de los modos de vida europeos, lo que incluía el aprendizaje del inglés, la agricultura y la vestimenta europea. Esta actitud, que subrayaba las diferencias entre los grupos, acabó provocando conflictos y sus interacciones frecuentemente resultaron en enfrentamientos que culminaron en 1675 con la guerra del rey Felipe, King Philip War. Felipe era el nombre cristiano del jefe de los Wampanoag, que fue una de las más sangrientas y costosas de la historia de Estados Unidos y que diezmó la población de los Wampanoag a 400 miembros, cuando en 1600 eran unos 12.000 y en 1620, el año de la llegada de los peregrinos, unos 2.000, porque las epidemias de la viruela los habían diezmado ya. El teólogo protestante Stephen Neil, haciendo una comparativa con el empeño católico en su obra A History of Christian Mission, una historia de la misión cristiana, desde el punto de vista protestante, subrayaba un aspecto interesante que trasciende la perspectiva justificadora de la diferencia entre el empeño misionero de unos y otros. Para Neil, esto es una obra clásica, al examinar la labor de las órdenes misioneras, como los jesuitas, franciscanos y dominicos, y su impacto en la conversión de las poblaciones indígenas, así como las tensiones entre los intereses coloniales y los esfuerzos de evangelización, señalaba que es un hito que las regiones marítimas católicas de Europa que demostraron su interés misionero en el extranjero lo hicieran gracias al interés combinado de monarcas, navegantes dispuestos y religiosos preocupados dentro de sus reinos. Es decir, el propio teólogo protestante señala la importancia de este esfuerzo misionero. La verdad es que él no lo hace con excesiva buena fe, lo hace para justificar que la Iglesia Católica tampoco era misionera porque había otros países, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero aquí nos permite ver también, ¿vale? Parte de la diferencia también existente entre un empeño y otro. Y efectivamente, prácticamente un siglo antes de la llegada de los peregrinos a las costas de Nueva Inglaterra, en 1524 llegaron a otra nueva tierra, ya no Nueva Inglaterra, sino Nueva España, 12 frailes que, guiados por el ideal de pobreza y humildad de San Francisco, buscaron establecer una base católica, sólida, que integraba y adoptaba algunos elementos de la cultura indígena para facilitar la conversión. El viaje misionero de los apóstoles de Belleville de Monroy se desarrolla en un contexto de cambios y reformas dentro del seno de la Iglesia y en especial de la vida religiosa. Este seno de cambios, de este proyecto, es de lo que voy a hablar después. En este momento acontece el descubrimiento de América, que desde su inicio estuvo vinculada a los franciscanos, en concreto a la provincia bética erigida en 1500. De aquí saldrán los 3 comisarios generales de Nueva España, Fray Juan de Granada, y Fray Juan de San Miguel y Fray Alonso de Montemayor. En ella se asentó el comisario general de Indias desde el año 1523 en el convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla,
Este hecho es reflejo del empeño misionero franciscano en el Nuevo Mundo, como lo será el hecho de la partida de los primeros frailes franciscanos que estamos ahora mismo aquí recordando. La salida de este grupo de franciscanos está cargada de simbolismo, lo sabemos, desde el propio número de los miembros, 12, como los 12 propios apóstoles de Jesucristo, pero implica un escalón más del empeño misionero de la Orden de Hermanos Menores. Es decir, no es una cuestión nueva, es una cuestión que está dentro del ADN franciscano. Ese impulso evangelizador y misionero hacia los indígenas llevó a desarrollar un enfoque más incluyente. Los frailes no pretendieron realizar un proceso de inculturación de los indios, tanto como ser ellos los protagonistas de dicha inculturación como medio fundamental de evangelización. Así aprendieron las lenguas indígenas, estamos viendo, como el Nahuatl, y en algunos casos promovieron la preservación de ciertas tradiciones en constante vigilancia con los principios católicos. Para explicar esta novedad antropológica y misionera existen varios ítems, muchos. En el escrito nos vamos a fijar en 3, y ahora no vamos a hablar de los 3 porque no da tiempo, que serían el modelo misionero de San Francisco, la apuesta evangélica reformadora de la mística del recogimiento y el proyecto del Nuevo Mundo. Voy a hablar un poquito del modelo de San Francisco, muy rápido, y me voy a fijar en el proyecto del Nuevo Mundo, que es algo más teórico, pero bueno, esta es la academia y necesitamos hacer una profundización sobre un elemento que se habla menos. Básicamente, la predicación y la misión en la vida evangélica franciscana surge desde el principio. Jacobo de Vitri nos narra la experiencia predicadora y evangelizadora de los primeros franciscanos. Quien fue el obispo de Acre, actor y testigo de las transformaciones que se estaban produciendo en Occidente cristiano y en la Iglesia en particular, de sagaz mirada, tiene experiencia, pues él mismo predicó la cruzada contra los albigenses y los sarracenos. A principios de 1216 habla de los franciscanos y su acción misionera. Dice: durante el día van a las ciudades y a las aldeas para conquistar a los que pueden, dedicados a la oración, a la acción, y durante la noche, retornando al despoblado o a lugares solitarios, se dedican a la contemplación. Esto no suena, pues se ha dicho esta mañana, también en parte, ¿no? La vida apostólica implica la predicación como elemento fundamental de la vocación franciscana. San Buenaventura muestra cómo el fruto de la exigencia apostólica reforzada es el ardor evangelizador, dice en la leyenda mayor sobre San Francisco: iluminado por el oráculo de la divina revelación, llegó a comprender que él había sido enviado por el Señor a fin de que ganase para Cristo las almas que el diablo se esforzaba en arrebatarle. Por eso prefirió vivir para bien de todos los demás antes que para sí solo, estimulado por el ejemplo de aquel que se dignó morir él solo por todos. Y efectivamente va a existir, va a haber desde el principio una actividad misionera predicadora. Él se lo señala a todos, lo dice Buenaventura en la leyenda mayor, les manifestó su proyecto de enviarlos a las 4 partes del mundo. Entre los años 1213 y 14, Francisco viaja por Francia, España, camino de Marruecos en un viaje, pero una enfermedad lo obliga a regresar a la Porciúncula. En esta... otro dato: en el primer capítulo general del 14 de mayo de 1217 ya fueron enviados varios hermanos a territorios de ultramar. Posteriormente, en el capítulo general celebrado el 16 de mayo de 1219 en la Porciúncula, se decide enviar misiones a tierras de sarracenos, Marruecos, Túnez y Oriente. El testimonio de los 5 protomártires, como va a decir una cosita ahora, hace indicar que su misión posiblemente sea consecuencia de la decisión. La misión es, pues, una actividad que pertenece al seno de la comunidad franciscana, a su modus vivendi como franciscano. Los franciscanos tienen una cosa que ha dicho el padre Vidal hoy, y es que la forma vitae está por encima, es prioritaria sobre la forma mentis. ¿Qué significa esto? Es decir, la forma, la acción, la evangelización, la búsqueda del bien está por encima del entendimiento, la inteligencia, la forma de pensar. Es decir, es la acción, la teología práctica, lo que va a iluminar incluso toda su teología dogmática. Eso aparece muy bien en la Ordinatio de Duns Scotus. El modelo que propone Francisco de Asís es un modelo en donde la humildad y la pobreza están en la base. Aquí lo tengo muy explicado, pero simplemente recordemos que San Francisco de Asís el poverelo es el enamorado de la dama pobreza, como reza Celano en su vida primera, o padre de los pobres enamorado de la pobreza. Se le llamaba pobres, inmediatamente se les identificaba pobres porque la pobreza era algo intrínseco a la propia. Francisco, a imitación de Cristo, se une al amor de la dama pobreza, se empeña, dice Tomás de Celano, en desposarse con ella como el amor eterno. Hay múltiples, lo sabemos bien. Esta pobreza ilumina, lo tengo todo más desarrollado, perdona, ilumina todo
todo el encuentro con otras culturas y hace que el ardor misionero sea de respeto y diálogo. La orden franciscana inauguró la acción misionera en países no cristianos. En este caso, en medio de los sarracenos, le siguieron tierras aún más lejanas en el oriente, como Zipango, China. Testimonio es Fray Juan de Montecorvino, 1246-1328, quien permaneció en China 35 años hasta su muerte. Por lo tanto, siempre hubo una manera de hacer. Pero lo importante no es ir, lo importante es cómo se va. En la época de San Francisco hay dos, en su época, justo cuando hay dos viajes. Uno que es el de los protomártires y casi contemporáneo él, que va a ver al sultán de Damieta. Uno termina en tragedia, los mártires que son asesinados en Marruecos, y otro termina con mucho dolor porque le pegaron y tal, pero en éxito, en cierta manera, que es el viaje de San Francisco. ¿Por qué el viaje de los protomártires no salió bien? Esto nos lo dice Stefan de la Belle, un especialista en el pensamiento franciscano, lo cuenta en Archivo Iberoamericano, lo contó en 2018 y lo tengo aquí, me vais a permitir que lea la cita. Dice: la historia de los hermanos menores en Marruecos comienza, por tanto, con un encuentro fracasado. Dos grupos de hermanos salieron de su mundo para ir al encuentro del otro con el deseo de compartir el motivo de su existencia. Sin embargo, al no comprender el mundo al que se enfrentaban y, en cierto modo, al no salir relativamente de ellos mismos, al no haberse tomado el tiempo de convivir con los otros y entablar con ellos relaciones de amistad, al no haber sabido hacerles ver el amor que sentían por ellos, los mártires afirmaban que habían venido a predicaros a vosotros, a quienes amamos por causa de Dios. Su palabra pareció tan solo una provocación que se debía silenciar lo antes posible. Es decir, fue un encuentro que no provocó encuentro y terminó en tragedia. Frente a esa actitud, y casi de forma contemporánea, Francisco se encuentra con el sultán al-Malik al-Kamil durante la Quinta Cruzada. El pobelelo, en lugar de imponer su fe, por cierto, justo con los cruzados, iba al mismo momento, él dice: hay otra manera de ser caballero, es el caballero de la fe, ¿no? Que después literatura va a ser muy importante. Buscó un diálogo pacífico con el líder musulmán. Este evento refleja la visión de San Francisco de que el respeto mutuo y el diálogo pacífico eran esenciales para la evangelización. Esta actitud fue posteriormente adoptada por muchos misioneros franciscanos, quienes, aunque llegaron a regiones lejanas con el propósito de difundir el cristianismo, también trataron de entender y respetar la cultura local. Por lo tanto, tenemos otra manera de hacer, donde la imposición no se da, donde se da el encuentro del otro, donde la evangelización es una evangelización sin coacción, es una evangelización de encuentro, de ánimo, de donación, de paradigma. Tengo que ir saltando, ¿no? Podemos decir que San Francisco inaugura para el Occidente un paradigma de encuentro intercultural, interreligioso, basado en la estructura radicalmente fraternal de la persona. El hombre, desde lo que es, su identidad cultural, se dona desde la paz y el respeto. Bueno, evidentemente, por lo tanto, tenemos un modo, un esfuerzo misionero que tiene toda una historia de esfuerzo misionero, ¿vale? No es una cuestión rápida, ¿vale? Bien. Lógicamente, la época en la que estamos es la época de la mística del recogimiento, que es esencial también. Pero esa me la salto porque más o menos lo que ha dicho Vidal podría encajar perfectamente. Y me voy a leer, esto es un poco más denso, pero lo siento, pero lo voy a leer, y es un poco el proyecto del Nuevo Mundo, el contexto del Nuevo Mundo, el contexto apocalíptico y cómo los franciscanos hacen. Y después voy a hablar de un autor rápidamente que sí me interesa, que nunca se menciona y que sin embargo yo creo que es fundamental. Los estudios actuales sobre la historia del pensamiento destacan la importancia del siglo XV a la hora de realizar el cambio del universo mental que se experimenta en Occidente. Una mudanza que se visualiza a nivel espacial. El diálogo con el Oriente cristiano, la disputa con el Oriente musulmán, con el empuje otomano y el descubrimiento de nuevos espacios llevando a las naciones y pueblos a lugares donde la frontera no está definida. Proyectando en la vida humana la perspectiva dibujada en el lienzo como extensión de la profundidad de la mente. Y un cambio también temporal, de la inauguración de la Christianitas apoyada en la Latinitas, es decir, la Edad Media se crece en base al mundo latino, al esplendor de la Latinitas surgiendo el seno de la Christianitas, es decir, el Renacimiento que recupera el latín a partir de las experiencias latinistas de la cristiandad.
al inicio, y esto surge de la Edad Media a la modernidad. Este cambio se visualiza de forma especial en el siglo XVI, pero es en el siglo XV el que afronta desde la imperfección de quien inicia un camino el cambio, el renacimiento que expresa una nueva teoría de la cristiandad desde el humanismo. Un hombre fundado en la dignidad y cuyo valor viene dado en sí y en referencia a la seguridad de la fe. El Concilio de Basilea, a mediados del siglo, apunta a la necesidad de buscar un cauce de seguridad eclesial en diálogo con las nuevas vías de pensamiento. La efervescencia de las ideas, pensamientos y filosofía de la primera mitad del siglo necesitan ir encontrando cauce en el contexto de una nueva Europa dominada por las nacionalidades nacientes y sus monarquías, especialmente la hispana. Tengamos en cuenta, todo esto está aconteciendo en este momento. Esto supone ir encontrando una teoría del tiempo histórico que unifique su sentido desde una nueva fundamentación de la cristiandad en un tiempo escatológico. Hablamos de la escatología. En el calvinismo veamos la escatología que pertrecha a los apóstoles. Se trata de un ya, pero todavía no, capaz de fundar un nuevo cielo y una nueva tierra, también, pero la manera de entender el nuevo cielo y una nueva tierra va a ser diferente. La mirada apocalíptica, escatológica, se va a hacer en cierta forma una realidad a finales de siglo. Un nuevo mundo aparece a los ojos de Europa. El descubrimiento del continente americano propicia un mundo nuevo para Occidente. No es lo mismo el nuevo mundo que el mundo nuevo. El nuevo mundo es América, el mundo nuevo es el mundo de la modernidad que se está haciendo. Vamos a jugar con esas palabras, ¿vale? Conocemos la aventura humana e intelectual que implican los nuevos descubrimientos y la ampliación de la cartografía mental que supone la nueva configuración del mapa del mundo. El nuevo mundo será visto por muchos como una oportunidad para realizar un proyecto evangélico nuevo, más espiritual, más humano, lejos de la problemática que afecta al mundo en cambio de Europa y que se acentuará en el siglo XVI con la Reforma protestante. La Reforma va a suponer la división religiosa, la imposibilidad de una cosmovisión única en Europa, el fracaso de un ámbito espiritual compartido, la fragmentación de la cristiandad y, por lo tanto, de Europa, provocando nuevas formas de pensar. Europa no podemos hacer nada. Esto está roto. A principios del siglo XV, el problema de la división o de la unión no afecta a la propia asociación de intereses de los europeos occidentales unidos por el latín, e incluso hay una mirada hacia el mundo bizantino. Se trata de un clima abierto al interior del cristianismo y existe una mayor tolerancia, como puede observarse en la producción teológica. Con relación al resto de las religiones existe una idea de pureza que va acentuando con el correr del siglo y que llegará... me he perdido al mirar el reloj. Papá. Me he perdido. Así, y que llegara al seno del catolicismo ante la postura de Lutero. Las monarquías ibéricas en el último cuarto del siglo XV se hacen cada vez más intolerantes. La monarquía hispánica, en la medida en que se define, y definir implica poner límites, como una nueva nación necesita delimitarse geográfica e identitariamente. Las nuevas fronteras espaciales implican nuevas fronteras mentales, una identidad definida cuyo epicentro es la monarquía católica. Los reinados de Don Manuel y João III se dejan influir por este clima. Este ambiente de identificación tuvo que conjugarse con el pensamiento humanista. Otro resquicio de lucha frente a la diferencia intrínseca al nuevo proceso nacional lo constituyen los proyectos de vida religiosa que entienden el catolicismo en sentido evangélico. El catolicismo es una nota o característica de la Iglesia que supone la universalidad de la fe cristiana y del mensaje evangélico. Esta universalidad se puede entender de forma exclusiva o inclusiva. De forma exclusiva, supone que la catolicidad es un signo de una Iglesia frente a otras formas de cristianismo que se constituyen desde la desviación, es decir, la herejía. En el siglo XV supone la división en el seno del papado y la diferencia con la Iglesia ortodoxa. En el siglo XVI el catolicismo es la que se diferencia de la herejía, del protestantismo. Entendido así, solo existe catolicismo haciendo converger las desviaciones hacia la doctrina de la Iglesia católica. Surge el proyecto del orbe católico, el nuevo imperio para el nuevo tiempo. Pero de forma inclusiva, sin embargo, el catolicismo supone la oportunidad de construir un nuevo mundo como tiempo del espíritu, un nuevo proyecto apocalíptico que implica la purificación espiritual de toda la humanidad. Aquí también hay purificación, como los calvinistas, pero es otra purificación, como los puritanos, ¿no? Se trata de un hombre nuevo, una nueva Iglesia, un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo tiempo. El problema estriba en que en un espacio dividido, como el europeo, resulta difícil su realización. Pero a finales del siglo XV, inicio del XVI, aparece el nuevo espacio, la nueva tierra, y los franciscanos serán protagonistas de esta acción, de la nueva posibilidad de crear realmente un mundo bien hecho, de llevar a cabo el reino de Dios.
El nuevo mundo se va a convertir en un lugar privilegiado donde poder probar los nuevos proyectos, sean filosóficos, científicos, políticos y religiosos. El proyecto americano está dotado de ciertos tintes apocalípticos, milenaristas, subutópicos que van a acompañar al menos al principio la época colonial. No era algo extraño. Las ideas milenaristas y apocalípticas han estado siempre presentes en la época medieval, trascendiendo el propio fin del milenio y ganando con el tiempo un significado de purificación. No se sitúa dentro de una perspectiva escatológica de terror o melancolía, como el fin del mundo. No, eso no significa solo eso. Fue vivido precisamente como la realización o culminación de un proceso que tenía sus raíces en la Sexta Edad y era parte de ella como la restauración del Cuarto Imperio del libro de Daniel. Había obras que hablaban sobre eso, me las salto, pero sí que había un clima apocalíptico y era un clima apocalíptico que no era anticrístico. De hecho, la visión negativa es condenada en el decreto Supreme Majestis Praesidio del Concilio V de Letrán en el año 1516. Este clima de lectura apocalíptica medieval tiene una perspectiva regeneradora y será también acogida, ¿vale?, por los franciscanos desde la lectura de Joaquín de Fiore. No me da tiempo a leer la lectura de Joaquín de Fiore, que es importantísima poderla entender. Simplemente 4 datos. El abad Calabrés, del siglo XIII, tiene como base la teología trinitaria de la historia y la exégesis concordista de la Biblia, lo que desemboca en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo histórico en el que Dios se hace presente. Tras la edad del Padre, dice Joaquín de Fiore, dominada por el miedo al castigo, y la edad del Hijo, explicada en el Evangelio y capitalizada en el evento del nacimiento de Cristo, está la edad del Espíritu Santo, que va de 1260, dice, hasta el milenio sabático. Se trata de una edad en la que domina la fraternidad en Cristo, una época en la que no habrá guerras ni enemistades y figuras importantes serán los monjes. ¿Y quién es y quién pudiera ser esta persona que capitaliza este lugar donde puede haber una teología escatológica de culminación? Pues la teología jauquenista, lógicamente, fue leída por la Orden Franciscana, que asimiló que la era del Espíritu fue inaugurada por San Francisco de Asís. Los franciscanos se sintieron los herederos de los monjes profetizados por Joaquín de Fiore para los nuevos tiempos, de modo que el siglo XV peninsular, donde los franciscanos junto a los dominicos es la orden religiosa que más había crecido, estaba imbuido también de este espíritu apocalíptico, digamos, restaurador. Esta forma de entender el profetismo apocalíptico era mucho más propicia para un territorio que estaba en expansión territorial, definiéndose con un enemigo común, aquel que no era la de identidad excluyente. Las órdenes mendicantes constituían a veces las voces de esta identidad al ser escogidos por las autoridades de los tiempos y empeñaban su esfuerzo predicador de forma ya significativa en la península ibérica. Ellos tenían una gran, es decir, cada vez que había un problema o había cuestiones políticas, ya eran los propios frailes franciscanos los que eran llamados para poner paz, para predicar, etcétera. Es decir, que ya había todo un background detrás de eso. Además, la experiencia de Francisco con el sultán de Damieta, que hemos dicho, era el paradigma de otra forma de entender la inclusión, diferente, por ejemplo, a la cruzada. El mensaje apocalíptico restaurador no podía darse, al menos para un gran número de franciscanos de la época, de la mano de la restauración, que tenía como paradigma la exclusión. Era muy difícil hacerlo aquí. América es el lugar donde se podía verdaderamente culminar este esfuerzo, que ya venía en el ADN interno de la orden franciscana. Recapitulando, se tenía un espíritu profético apocalíptico más restaurador histórico que negativo y anticrístico, que aún existía. Por ejemplo, el libro del Anticristo de Martín Ampier de 1496 tenía esa visión apocalíptica, de esta visión que nosotros tenemos, ¿no?, así casi de diablo, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto no era así. Bueno, para no ser muy largo, voy a terminar. Tenemos una mentalidad apocalíptica que está preparando todo este cambio, que nos permite hacer una nueva abordaje en América, pero claro, faltaba una obra que hiciera de puente entre estos factores. Una nota de San Pedro de Alcántara nos da una pista sobre un posible punto de unión entre la mentalidad apocalíptica y América. Se trata del escrito del certificado de Fray Pedro de Alcántara sobre el comentario al Apocalipsis del beato Amadeo da Silva, copiado por el padre Antonio Ortiz. Apenas una referencia que no es anecdótica. El certificado muestra la apuesta franciscana de la provincia de San Gabriel y de la observancia de la visión amadeísta, a pesar de los problemas frente a la Inquisición española. En la visión amadeísta es Amadeo da Silva, que nace en 1427, es hijo de un noble portugués,
participa en distintas contiendas, decide dedicarse a la vida religiosa, se viene a Guadalupe, se hace jerónimo, al final decide hacerse franciscano, se va a Milán, el Papa lo apoya y crea una nueva reforma franciscana, que es la de los amadeístas, que se instalan en Roma y que tiene bastante éxito. Eran 7 hermanos y una de sus hermanos es Santa Beatriz de Silva, que todos conocemos. Y además esto mantenía una gran amistad con el Papa, que era franciscano de su época, y además tiene una gran amistad con los reyes católicos. Esta apuesta, es, digamos, la obra. Y hay una obra, la obra que escribe, ahora vamos a ver, es de finales del siglo XV. Bueno, una apuesta que esta apuesta hace más comprensible el ímpetu misionero franciscano, toda vez que Fray Antonio Ortiz es uno de los primeros misioneros franciscanos al embarcar hacia América en 1528, que tenía, por lo tanto, ese manuscrito, no había obra impresa, era un manuscrito. En la mochila mental de estos misioneros dispuestos a proyectar un nuevo mundo evangélico en el que prima la identificación entre evangelizadores y evangelizados está, entre otras, por tanto, la obra del beato Apocalipsis Nova o Comentario al Apocalipsis. En la compleja obra, es una obra muy compleja, aparece la figura central de la Virgen María rodeada de los 7 príncipes angélicos en un proyecto de redención escatológica de llamada a la santidad, en un itinerario teológico y espiritual como el camino trazado teológicamente por Buenaventura siguiendo los pasos de Francisco de Asís, modelo de Cristo pobre y crucificado. La obra es fundamental, ya existen varios estudios de historia del arte donde muestran cómo la iconografía, muchos de ellos después ya jesuítica, utiliza para hablar de la Virgen y de los ángeles, ¿vale?, la figura que aquí aparece sobre la Virgen y los ángeles, y tengamos en cuenta que eso va a tener un gran predicamento en América, va a tener una gran estación en México, y la Virgen que él tiene en su mente, posiblemente y sin duda, es la Virgen de Guadalupe que conoció aquí, siendo Jerónimo. La obra visualiza de forma efectiva y afectiva el modelo que ha de acompañar a la humanidad hasta la parusía. El mensaje que se refleja en el texto es el de la preparación del tiempo que interesa a la Iglesia, marcando por las mediaciones que Cristo da. El conocimiento de esa naturaleza sobre la llegada de Cristo no interesa a la Iglesia de Dios, sino es para satisfacer su curiosidad, dice él. Me bastará con conocer el tiempo de la venida del gran vicario de Cristo. Por lo tanto, se trata de ir preparando el pueblo para acoger la redención, y todo ello desde María Inmaculada, la Virgen del Apocalipsis, que venciendo el pecado se acompaña de los ángeles, mediadores entre el hombre y el misterio divino. No se puede entender, por lo tanto, la evangelización sin la María Inmaculada, que es la Virgen del Apocalipsis en un tiempo de Apocalipsis, y todo esto, lógicamente, cambia la visión del Apocalipsis de los calvinistas, que no tiene nada que ver, y por eso va a ser totalmente diferente. Su revelación por boca de Amadeo es comunicación mediadora para que la humanidad vaya uniéndose en torno a un mediador, a un vicario, al que constantemente hace referencia el libro. De hecho, es el destinatario último. Dice: Dios escogerá para sí a un hombre según su corazón y lo pondrá a apaciguar el rebaño de su pueblo. Como los profetas del Antiguo Testamento, Amadeo profetiza sobre el nuevo rey, no de Israel, sino de la humanidad, aquel que sea capaz de unir la ciudad terrena y la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que es la Iglesia de Roma, como señala en el 5º arrebatamiento. La nueva Apocalipsis no está en función del tiempo cumplido, sino en función de la historia de la salvación. Ya termino. Dios no quiso dar a conocer todo al mismo tiempo en lo que respecta a la humanidad y la divinidad de Cristo, sino aquello que era necesario para la salvación, dice él en la obra del Apocalipsis. Se trata de preparar un proyecto evangelizador y político. Decíamos, como Neil decía, qué curioso, ¿qué habían hecho los católicos? Que habían unido navegantes, un proyecto político y unos religiosos que unieron. Pero es que había un proyecto, y ese proyecto ya lo decía Amadeo. Repito, se trata de preparar un proyecto evangelizador y político. El pastor, concluye, unifica la Iglesia, y cuando un rey lo acompaña, entonces la voluntad de Dios estará cumplida. El tiempo está cerca y el espacio también. Se trata de la nueva monarquía hispana que, orientando su acción por el acompañamiento de la Iglesia, propone, siguiendo lo revelado en el Apocalipsis Nova, el proyecto de realización en el orbe católico. El nuevo Estado moderno tiene una vocación universal, su propio destino manifiesto, pero este destino manifiesto no es el de los americanos, no tiene nada que ver, es otro destino diferente. Como no es lo mismo la misma purificación ni es lo mismo el Apocalipsis. Por eso los resultados de la evangelización son diferentes. Por eso las proyecciones complejas que tienen los americanos, que lo hacen frente al catolicismo, ¿vale?, pues son injustas, y después pasa lo que pasa. Entonces, repito, su propio destino manifiesto, la posibilidad de crear un mundo nuevo, una nueva realidad política, e incluso de crear un nuevo mundo en los territorios de ultramar, con la bandera de la victoria sobre el pecado y con la mediación salvífica de María, acompañados de la comunicación angélica. Esta nueva realidad aúna las dos ciudades. Decía el padre Vidal que iban con una pierna, con una forma, digamos,
terrenal y con la otra evangélica, porque había y eso también era un proyecto político. El proyecto está revelado, pero el problema estribará en el equilibrio de ambas ciudades y de ambos líderes, el vicario, el pastor y el rey. Esto estaba proyectado para la monarquía católica. La llegada de los Habsburgo, que es cuando salen los 12, aunque tenían la mentalidad anterior, porque Cisneros es el que lo apoya, la llegada de los Habsburgo consolidará un orbe católico, un proyecto político universal, pero no se tratará de un proyecto común de ambas ciudades y ambos líderes, sino de la secularización de la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres, donde el rey se crea a su vez vicario y pastor. Quizás por eso el proyecto franciscano tuvo tantos problemas, pues estaba proyectado de una manera y se dio en un momento que ya era de otra. El proyecto amadeísta es el del rey católico que camina con el cardenal Cisneros y el Papa en un itinerario franciscano, que tendría como avanzadilla a los 12 apóstoles de Belvis de Monroy, que tenían en su mochila mucho amor, mucho cariño, una gran tradición apostólica y una gran fortaleza mística. Muchas gracias y perdonad por ello. Muy bien, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Ha quedado acreditado su profundo y profuso conocimiento del alma franciscana y le felicito. Además, le agradezco también que se haya ajustado al tiempo asignado y ha sido también muy brillante su exposición. Muchas gracias. Se abre ahora un breve turno también de preguntas, 3-4 minutos. Sí, buenas tardes. Ha sido muy oportuna su intervención, empezando contando lo de Acción de Gracias. Porque si hay algo que quiero felicitar en la organización de este extraordinario congreso, si hay algo que tenemos claro es que hemos perdido la batalla del relato. Cuando estás contando, Pavo, y vas a Estados Unidos, y luego aquí en la conferencia anterior vemos que 6 millones de personas voluntariamente, además, en México, se sumaron al cristianismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es fundamental que toda la munición que vamos a sacar de este congreso, de esta organización, hay que llevarla allí. Y todos y cada uno de nosotros, que somos unos apasionados y pensamos que la batalla de la leyenda negra está perdida, se va ganando cada uno en nuestro sitio, donde nos corresponda, desde donde estemos. O sea, lo que aquí es munición para eso. Y esa era mi reflexión, de que quede el congreso, saque la munición suficiente como para poderlo llevarlo luego allí. Y luego una anécdota simplemente, ha hablado de los protomártires de Marruecos, el beato Juan de Prado, curiosamente se hizo fraile en Rocamadour, hoy es hotel, y su celda está pintada y se puede visitar. Es una cosa curiosa. Pues muchas gracias. No puedo, pues es un comentario amable y se lo agradezco. Y yo creo que tenemos que huir de la leyenda negra y empezar a hablar de la historia blanca. Es decir, nosotros somos académicos y tenemos que hacer las cosas bien y ya está, y hacerlo. Y creo que la historia luminosa, es decir, la leyenda negra es la oscuridad. Nosotros tenemos que dar luz para todo, contra las meteduras de pata y todo. Lo que haga hacer nosotros en nuestro deber es la luz, porque eso harían es ser fiel al espíritu franciscano, dar luz. Muchas gracias. Como ha ido usted muy deprisa y no nos hemos enterado de la misa a la media, me gustaría, si fuera posible, que tenga usted y sea usted tan amable, para que yo y mis compañeros creo que se tengan que poner un poquito la cosa clara, un resumen básico de los principios teológicos calvinistas con la diferencia fundamental, principios con los que imperan la religión cristiana o católica. Si es posible, porque si es un poco largo, como ya he visto que había mucho párrafo. Bueno, es un poco muy extenso, ¿no? Puede ser extenso y entonces... Es un poco mira, yo lo que... Como ellos son alumnos de la Universidad de los Mayores. Mira, yo os voy a proponer una cosa. Como yo vivo en Cáceres, un día, si quiere, en una de las clases de Sisto, voy allí y os lo explico tranquilamente.
y vemos las diferencias entre el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo, si os parece bien. ¿Les parece bien? Para los alumnos de la Universidad de Madrid. Pues eso, como yo vivo en Cáceres, no me cuesta en ningún momento pues ir nada. allí y os lo explico tranquilamente, porque son cosas que tienen su aquel, y lo voy a hacer. Además, tengo aquí alumnos de ciencias religiosas que saben que yo no leo normalmente en mis clases, así que no os preocupéis y lo vamos a hacer de una manera que lo entendamos todos. ¿Le parece bien la Pues propuesta? nada, y a usted y a don Sisto. Vale, muchas gracias. Primero, esa señora, que no me sé el nombre. Ser una... Hay otra, una hermana. Buena hermana. Perdonad que no tengo un buen español, soy italiana. Hablando, Padre Vidal, esta mañana y ahora usted, me salía siempre más fuerte esta convicción, decimos, ¿no? Leyendo además en la crónica de la provincia de San Gabriel, donde se cuenta muchísimo también la juventud de Fray Martín de Valencia, la cosa que se me repetía, esta misión no era solo franciscana, era descalza, ¿no? Era reformada, ¿no? Con esta, usted ha citado, ¿no? el recogimiento. Tenía el mismo Fray Martín, pero también estos frailes tenían un deseo, ¿no? Muy fuerte de hacer en serio los franciscanos, ¿no? Eso, pues yo pedía esto, si puede decir, hemos visto los efectos, ¿no? De estas misiones, la novedad, ¿no? Si puede trazar un poco de línea de descalcez en estos efectos. Es decir, que yo creo que si fuera solo franciscana no tenía estos frutos, ¿no? Sí, efectivamente, una de las cuestiones fundamentales para poder comprender, decíamos, los tres ítems. Bueno, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Porque es imposible. Yo cada vez, por ejemplo, cuando estaban hablando del esfuerzo lingüístico, ¿no? Entonces yo me acordaba ya de Raimundo Lully y todo el esfuerzo que intenta hacer para hacer una conversión de los musulmanes desde el punto de vista lógico y lingüístico, y cómo los dominicos de la Escuela de Barcelona crean una escuela de lenguas árabe, para aprender árabe y hebreo, para predicar efectivamente hebreo, para predicar bien la Biblia, para que los rabinos no le metieran, de tal manera que aquellos maestros al final, es que se me ha olvidado el nombre, perdóname, pero es un contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, este era dominico, y él crea la escuela de lenguas para poder hablar con los judíos y con los hebreos, y los judíos 2 años más tarde ya le llamaban rabino, ¿no? Es decir, esto del don de lenguas es el don del trabajo, es que trabajaban mucho, veían un poco la tele, y el don de lenguas ayuda mucho eso también. Y entonces, bueno, pues la gente, es decir, que esto ya aparece, es decir, desde el principio de la acción misionera con el encuentro, de cuando hay una capacidad los dominicos eran más bien para polemizar, pero los franciscanos eran más bien para ese encuentro, ya se veían. Es decir, que hay muchas, cada vez que oigo una ponencia se me ocurren 40 cosas que se podrían decir. Y una de ellas, como dijo, es la mística de la descalcez, la mística del recogimiento, ¿no? Esa mística, ¿vale?, que lleva a crear básicamente una manera, un modelo franciscano. Es que estoy aquí mirando unas cosillas para responderte mejor, perdona, ¿vale? Que vendría a decir, serían como unos principios, son principios, a ver, los descalzos eran franciscanos, vamos a ver, que tampoco eran carmelitas, ¿no? Quiero decir, todos son franciscanos, eso también creo que es muy importante, ¿no? Es decir, que los franciscanos nos gusta dividirnos más que el Tetris, no, entonces todos eran franciscanos, ciertamente, y es verdad que tenemos que darnos cuenta que lo que gana aquí es la observancia, por lo tanto es muy importante los principios de la observancia en el proyecto misionero, ¿vale? Porque Cisneros es mucho Cisneros y va a imponer mucho la observancia. Pero también es verdad que la mística del recogimiento, ¿vale?, estaba, digamos, ¿qué es lo que, digamos, uno de los puntos esenciales que va a hacer? Uno de los puntos esenciales es subrayar la intimidad y la simplicidad. Creo que la idea de simplicidad es fundamental. Eso va a ser fundamental para la misión, ¿vale? Es decir, el hecho de poder
interiorizar, de poder mirar desde dentro, de poder buscar principios antropológicos puros nacidos en San Francisco. Por lo tanto, una vida interior y una divinidad. Y sobre todo, subrayar la dignidad del ser humano como creación de Dios. Yo creo que sí que es verdad que la mística del recogimiento favorece mucho que la creación y el exterior forman parte, son casi la mejor capilla. Yo fui novicio franciscano, así ya esto no viene en el currículum, ¿vale? Entonces yo hice el noviciado en el Palancar, ¿verdad? Y entonces Fray Vidal se ríe, pero es verdad que uno cuando estaba allí, convento no, ya está, eso está todo nuevo y tal, pero bueno, cuando uno sale fuera y ve esos pequeños eremitorios, aquel árbol que tiene ese corazón, yo no sé si es verdadero o no, pero bueno, tiene ese árbol con ese corazón que se ve como era el sitio de orar, ¿no? Es decir, la naturaleza, el encuentro con la naturaleza es el encuentro de la oración. Y yo me imagino un franciscano, yo no sé si habéis ido a América, pero yo la primera vez que fui a América, me acuerdo a Brasil, a Fortaleza, es que no se me olvida, era todo grande. Aquí una mosca así, allí la mosca asado, aquí una hoja es así, allí la hoja es así, es decir, es todo gigantesco. La obra de Dios se te hace gigantesca y hermosa. ¿Dónde mejor poder predicar? Y si Dios ha hecho esa cosa tan grande, ¿cómo la gente que vive allí no tiene que tener a la vez un espíritu equiparablemente grande a las hojas y la naturaleza? Y eso se nace desde la descalcez y el recogimiento. Y yo creo que eso lo vieron los frailes, vieron la dignidad fundamental, el ser humano como auténtico microcosmo de la creación. Tengamos en cuenta que dentro de esta descalcez también es muy importante, porque una cosa que fueran descalzos y otra cosa que no tuvieran teología, tenían una teología muy importante, sobre todo una teología nacida del pensamiento de San Buenaventura, que estaba muy presente, y de todo el neoplatonismo, que no voy a explicar ahora, pero que era muy importante, ¿vale? En la cual la naturaleza verdaderamente es vestigio de la obra divina, como dice San Buenaventura en el Itinerario del Mentes in Deum, que era una lectura casi obligada para todos los frailes, aunque fueran descalzos, ¿vale? Entonces, el vestigio que nosotros conocemos allí se hace grandísimo, es decir, claro que evidentemente influyó. Lo voy a escribir y entonces lo podré resumir mejor, porque es que cada punto apunta a lo que usted dice, que es cierto, pero ojo, todos son franciscanos, todos eran franciscanos. No hay franciscanos de primero y de segunda. Hay franciscanos que ven unas cosas y franciscanos que ven otras, ¿vale? Pero también tengo que decir que todo el proyecto apocalíptico está muy relacionado con la vida, con las escuelas franciscanas más, digamos, espiritualistas. Eso también es cierto. Había una pregunta allí. Perdonar, pero ¿qué quieren preguntar? Eso aquí el jefe, el que manda. Sí, muchas gracias, profesor Lázaro. Yo tengo una pregunta de tipo terminológico. Al hablar de los protestantes, habla de aculturación, y al hablar de la misión católica, de inculturación. Y a mí este término de inculturación, que lo leo constantemente pues en la historia de la Iglesia misionera de la BAC, sé que el Papa aboga por el término inculturación, pero yo distingo entre, en la misión, por un lado los textos doctrinales y por otro lado todos esos textos, las crónicas, historias naturales, etcétera, ¿no? Y yo claramente en esos textos que lo que se produce es una interculturación. Se habla del encuentro entre culturas y influencia de las culturas de allá en los misioneros. Yo la veo muy, todas esas acciones admirativas que hacen fuera de la fauna, los planos del paisaje. Entonces, no sé, de esto a mí me cuesta muchas discusiones porque yo siempre abogo por la interculturación. Vamos a intentar romper las discusiones. Vamos a la aculturación, es distinto que inculturación. Yo digo aculturación para los calvinistas de manera decidida, lógicamente. E inculturación, podemos decir que hay una inculturación mutua. Y ya está, y así te olvidas de rollos y así no discutes con nadie. Es decir, hay una inculturación en el sentido en que yo me inculturo y yo me dejo inculturar. Eso es lo que quiere decir. Ahora, interculturación, es que no, yo lo he buscado en el diccionario y no lo he encontrado.
Pero entonces, si encuentro, entonces pues yo utilizo el de la DRAE, me he puesto a ver los términos, como pone aculturación, inculturación, no viene interculturación, pues yo prefiero decir si quieres, una relación mutua de inculturación. Y creo que podría ser, ¿vale? Y así pues podríamos, no sé, en antropología sería como una visión EMIC más que EPIC, si quieres, ¿vale? Que lo que ahí se estaba dando, ¿no? En la otra es una posición más EPIC que EMIC, ¿vale? Sí, pero yo también traduzco, y entonces pues, yo he hecho traducciones de italiano, de latín, de francés, y yo también hago traducciones, pero claro, es decir, pero tenemos que ver, es decir, muchas veces, tú lo sabes bien, que las traducciones muchas veces, como no tenemos una palabra directa, pues tenemos que hacer un juego. Entonces, poner interculturación mutua no violenta el lenguaje y explica eso, me parece. Pero eso es una cosa filológica. Pero bueno, lo importante es que se entienda lo que quiero decir, ¿no? ¿Vale? Es decir, que hay un encuentro de cultura, y eso se ve en Fray San Juan de Sahagún y en todo, es decir, y en las medicinas que nos traían y todo, es decir, nosotros, porque eran entendidos como hermanos, por lo tanto, lo que ellos veían y era pues, si no el tomate de qué y el tabaco, ¿no? Esto es así, ¿vale? Sí, estoy contigo en el tema filológico y traductológico, lo deberíamos de discutir. La última pregunta, por favor, la pregunta y la respuesta. Buenas tardes, profesor. Eloy López, periodista. Ha hablado usted de los Habsburgos y a mí me gustaría saber en ese momento quién dirige la evangelización y colonización. La dinastía de los Habsburgos, la Iglesia española, la monarquía, la Iglesia del Papado, ¿tienen los mismos intereses? ¿Chocan? Pues mira, yo te remito, por ejemplo, a la carta que, mira, hay un momento ya más tarde, ¿vale? Un poquito más tarde, cuando hay un problema con, en este caso ya era Felipe, ¿vale? Pero bueno, la idea era básicamente, ¿no? Y hay un problema porque hay una gente, hay unos encomenderos que quieren, evidentemente, pues a ver si pueden hacer y coger algunos indígenas para tratarlos. Bueno, pues hay Francisco de Vitoria, Alfonso de Castro, los teólogos de la Escuela de Salamanca de la época se juntan, hacen un escrito aconsejando al monarca lo que tiene que hacer, y en ese mismo momento el monarca hace caso a lo que dicen los teólogos. El monarca tenía sus intereses, pero eso ya el monarca, en la época de la reina, América era gastar dinero a lo tonto modorro, porque ellos tenían muchos problemas, y ir a América era un gasto de la leche, decía, eso era una aventura. Lo que pasa que, bueno, como tenía toda esta, tenía todo, es decir, tenía este proyecto y se dejaba convencer, etcétera, pero era carísimo, es decir, él tenía muchos problemas con Europa como para ahora, y con todo lo que estaba montando como para irse a América, ¿no? Eso le salía carísimo. Es decir, no había un proyecto político, claro. Después se va haciendo el proyecto político, hay interés económico siempre, pero es verdad que los Habsburgo al principio, a pesar de... Es decir, el problema que yo digo de las dos patas era más bien por el proyecto político, que ellos iban en contra un poco del papado. En ese sentido querían, es decir, ellos veían en su proyecto mucho más católico que el proyecto del papado, se querían, aunque no iban en contra del papa, lógicamente, pero había uno. Pero es verdad que, digamos, que al final... en aquella época, yo doy clase de historia del derecho, de filosofía del derecho, y yo os digo, en esa época no había filosofía del derecho, eran teólogos del derecho, es decir, los teólogos eran realmente los que asesoraban junto a los jurisconsultos cómo tenían que, digamos, el horizonte ético de la acción política, ¿vale? No sé si me podía, es que tengo que ir rápido, como tomo un café, vale, bueno, sobre todo porque me voy ahora a Cáceres. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se ve que le desborda a usted por la boca el alma, la voz y el verso del franciscano con el cual nos ha entusiasmado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un aplauso.